Sistema marcha-paro de un motor asíncrono. En esta actividad vamos a ver cómo conseguir que mediante una pulsación el motor se quede conectado y mediante otra pulsación el motor se pare. Para ello vamos a usar el contacto auxiliar que lleva todo contactor. ¿Veis? El contactor dispone de un contacto para cada fase, primera fase, R, S y T. Y además dispone normalmente de un contacto auxiliar para poder realizar la realimentación. Es los bornes 13 y 14. Sería un contacto normalmente abierto. Y vamos a ver en la simulación cómo funciona este sistema. Este sería el esquema. Aquí tenemos el S0, que es el pulsador de parada. Es un pulsador con un contacto normalmente cerrado. Y S1 es un pulsador normalmente abierto, el que nos va a dar la marcha del motor. El contactor que hemos visto antes, la bobina del contactor, es KM1 y sus contactos vienen representados en el esquema de fuerza, KM1. El contacto auxiliar que hemos nombrado antes entre 13 y 14 es este de aquí y es el que se va a encargar de que una vez alimentado el motor, una vez alimentada la bobina del motor, y cierre este contacto, la corriente nos siga llegando a través del contacto auxiliar, aunque hayamos abierto el pulsador. Veámoslo. Vamos a cerrar en primer lugar la protección de la maniobra y pulsamos S1. S1 se pulsa, queda nuevamente abierto, alimenta la bobina y al cerrar el contacto la corriente nos va a venir a través del contacto auxiliar que permanece cerrado. El motor, como vemos, se ha puesto en marcha y los contactos han cerrado. Para parar el motor no es posible desde S1, sino que tendremos que interrumpir toda la corriente pulsando en S0. Y el sistema queda listo para otra nueva pulsación. En este esquema hemos realizado la protección del motor mediante fusibles y relé térmico. Los fusibles se encargan de la protección magnética, es decir, un cortocircuito, tiene que ser un corte rápido de la corriente. En cambio, el relé térmico se encarga de la protección térmica, como su nombre indica, y reaccionará ante un sobreconsumo del motor, protegiendo los devanados del motor. Vemos que el F2 tiene aquí su contacto térmico y vamos a ver qué pasa cuando salta. Le hacemos saltar, salta el contacto y a la vez lleva asociado un contacto abierto que se cerrará y nos da la indicación de que la lámpara se enciende, indicándonos que el térmico del motor ha saltado. Normalmente esta protección ya se usa bastante poco y se suele usar más una protección con guardamotor o disyuntor que incorpora la protección magnética y la protección térmica en un mismo dispositivo y evita el tener que buscar fusibles cada vez que se produce un cortocircuito. Es mucho más práctico el sistema con un guardamotor, lo que ocurre que puede ser un poco más caro. Y nada más, acabamos esta práctica.